Bienvenido al Ministerio Óleo de Gozo. Los pastores Alberto y Yariela Caballero te dan la bienvenida. Te invitamos a celebrar las maravillas de nuestro Dios. Únete a nuestra transmisión del servicio dominical. Con ustedes, el pastor Alberto Caballero. Vamos con la palabra del Señor. Y yo quisiera que abrieran nuestras Biblias. En el libro de Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19. Vamos a estar leyendo los versos del 1 al 7. Hechos capítulo 19, versos del 1 al 7. Amén. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así. Hechos capítulo 19 del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Y eran por todos unos 12 hombres. Padre, háblanos, Señor, en esta mañana. Queremos, Dios, escuchar tu voz, hablando, Señor, a nuestro oído, a nuestros corazones. Dios, bendice esta palabra, Señor. Queremos, Dios, prepararnos para recibirla. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, que podamos en esta mañana, Señor, recibir tu consejo, que levante, motive nuestras vidas, Señor. Que podamos, Dios, encontrar tu voluntad para nosotros a través de esta palabra. Bendícenos, Señor, como iglesia, como creyentes que somos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? Gloria al Señor. En el sermón pasado, nosotros vimos cómo Pablo terminaba su segundo viaje, estando pues en Corinto, como enseñábamos. 18 meses estuvo Pablo en Corinto, enseñando y preparando a los hermanos, la iglesia nueva que se levantaba en Corinto. Después Pablo de estar allí año y medio, Pablo tiene interés en ir a la fiesta de la Pascua en Jerusalén. Recordemos que hablamos también del voto de Pablo, y es posible que Pablo quería pues concluir su voto que le había dicho al Señor en Jerusalén. Así que él sale de Corinto junto con dos compañeros nuevos, Aquila y Priscila, salieron de Corinto. Y en su trayectoria de regreso pues a tierra de Israel, ellos pasan por Éfeso. Ellos llegaron allí primero en el segundo viaje de Pablo. Allí Pablo un día va a la sinagoga y comparte con los judíos. Y a los judíos les parece muy interesante lo que Pablo está compartiendo con ellos, que le piden a Pablo que se quede allí en Éfeso. Y Pablo les dice que no puede. Él está pues interesado en ir a Jerusalén.
Así que Pablo les dice, si Dios quiere, yo regresaré. Si Dios quiere. Pablo no sabía cuál era la voluntad de Dios en ese momento en cuanto a Éfeso, así que Pablo pues lo deja a la voluntad del Señor. Si Dios quiere, yo regresaré. Y se va, se despide de ellos y Pablo regresa a Israel. Pero Pablo deja allí en Éfeso, deja a sus dos colaboradores, deja allí a Aquila y a Priscila para que inicien pues la obra de evangelismo allí en Éfeso. Él llega a Jerusalén, como vimos el domingo pasado, saluda a la iglesia en Jerusalén, termina entonces su segundo viaje llegando a su congregación en Antioquía. Pablo, su congregación era en Antioquía, esa era su congregación. Así que él termina su segundo viaje llegando a su congregación para dar reporte de todo lo que sucedió en este segundo viaje. La palabra al final del capítulo 18 nos dice que Pablo estuvo pues allí en su congregación en Antioquía por algún tiempo, no se dice cuánto, pero Pablo inicia su tercer viaje misionero y esta vez va por las regiones de Asia Menor, regiones de Galicia y de Frigia, visitando las iglesias para confirmarlas. Su tercer viaje era con el fin de visitar a las iglesias que él ya había establecido en estas regiones y fortalecer la fe de los hermanos. Entonces, Pablo llega entonces por segunda vez a Éfeso. Y allí es donde empieza nuestro pasaje de hoy. Recordemos que allí Pablo había dejado ¿a quiénes? A Aquila y a Priscila. Había dejado allí en Éfeso. Y también en Éfeso, recordemos, también lo dijimos la vez pasada, hubo un nuevo personaje que pasó por Éfeso llamado Apolos. Apolos también estuvo allí en Éfeso predicando. Eso lo vimos el domingo pasado. El texto de hoy empieza diciéndonos que Pablo halló a ciertos discípulos y nos dice más adelante que eran como 12 hombres, 12 de ellos. Y Pablo les empieza, debemos como imaginarnos cómo es la escena, porque Lucas no nos va a decir todo lo que ellos conversaron, simplemente las palabras claves de la conversación con estos discípulos. Así que Pablo, yo me imagino que Pablo empezó a conversar con ellos y dentro de la conversación la palabra nos dice que ellos eran discípulos. Ellos eran discípulos. Así que Pablo lo que hace es compartir con ellos como quien comparte con un hermano. Y dentro de eso, pues Pablo le hace una pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creísteis? Y esta pregunta pues ha sido este es un texto de los más controversiales de la palabra del Señor, porque aquí llegan muchos con muchas ideas respecto al texto y vamos a tratar de aclarar exactamente lo que el texto nos quiere decir. Para nosotros, que somos pentecostales, esta pregunta está clarita, ¿sí o no? Está clarita. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando ustedes se convirtieron? Esa es la pregunta que hace Pablo. Y para nosotros es claro la pregunta que está haciendo. Nosotros vemos claramente, y creo que no tenemos ninguna confusión para nada, porque se trata para nosotros del don del Espíritu Santo. Sin embargo, esta pregunta se le puede buscar la quinta pata, como quien dice, se le puede buscar la quinta pata al gato en esta pregunta y puede causar mucha controversia, porque alguien pudiera, y es así, alguien dice, es que esta gente no tenían el Espíritu Santo morando en ellos. O sea, algunos dicen, esta gente no eran salvos. Otros dicen, esta gente no eran cristianos, porque si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu Santo morando en tu interior y eso lo vamos a ver más adelante. Para aclarar realmente la pregunta que hace Pablo, la versión que acabamos de leer es la versión de Reina Valera de 60
y dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? La versión, vamos a leer algunas otras versiones, la versión nueva internacional dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? La Biblia, la Nueva Biblia de Jerusalén dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando abrazasteis la fe? La versión de Dios habla hoy, dice, ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? ¿Qué es lo que Pablo está preguntando aquí? Pablo le está preguntando a ellos, cuando ustedes se convirtieron, cuando ustedes se hicieron creyentes, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Pablo lo que le está preguntando a ellos sobre un don o un regalo de parte de Dios posterior a hacerse creyente. Eso es lo que Pablo le está preguntando. Cuando ustedes se hicieron creyentes, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Eso es lo que le está preguntando a ellos. Pablo no les está preguntando si ellos son cristianos. Si Pablo le estuviera preguntando a ellos si ellos son cristianos, ¿qué pregunta le haría? Si yo fuera Pablo, yo le preguntara, ¿ustedes son cristianos? ¿Sí o no? ¿O ustedes recibieron a Cristo como su Salvador? Pablo le está preguntando si ustedes recibieron el don del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo le está preguntando. Le está preguntando sobre una experiencia posterior a ser creyentes. Y eso es el don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro se levanta, ese fue el día de Pentecostés, Pedro se levanta a dar su primer sermón. Él les dice a los allí presentes, pues todo lo acontecido, lo que hicieron con Cristo, lo crucificaron, ustedes lo crucificaron, ustedes lo llevaron a la cruz, ustedes lo mataron. La gente compungida por la palabra que estaba predicando Pedro, hacen una pregunta y ellos dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? La gente pregunta, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué haremos, Pedro? ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Y Pedro les dice, en el capítulo 2, verso 38, Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven cómo es el orden? Uno se arrepiente, uno recibe a Cristo como su Salvador personal y una experiencia posterior a esto es recibir el don del Espíritu Santo. No necesariamente es una experiencia simultánea, que tú recibes a Cristo e inmediatamente recibes el don del Espíritu Santo. Puede ser posterior a esto. Y nosotros en la Escritura nosotros vemos que hubo casos en donde se recibió posterior. El mismo caso de Pablo. Pablo se encuentra con Jesucristo, tiene un encuentro con Jesús y reconoce el señorío de Jesús para su vida. Y posteriormente viene Ananías y le impone las manos y entonces recibe el don del Espíritu Santo. No necesariamente va inmediatamente después. En el idioma griego, para ya entrar en materia en cuanto a nuestra relación, porque es lo que queremos hablar hoy, la relación del Espíritu Santo con el creyente o con el hombre. En griego existen 3 preposiciones para indicar cómo es la relación del Espíritu Santo con el creyente. En el capítulo 14 de Juan se nos da 2 de ellas. El Señor está hablando con sus discípulos. El Señor sabe que ya al día siguiente va a estar colgado en la cruz. Él sabe que ya esos son los últimos momentos previos a la cruz en donde va a estar compartiendo con sus discípulos. Y el Señor pues está hablando con ellos. Aquí los discípulos aún no entienden que el Señor debe morir en la cruz.
Y allí pues están hablando y discutiendo los discípulos aún de quién va a ser el mayor cuando el Señor esté en su reino. O sea, ellos todavía no entienden que el Señor va a morir en la cruz. Ellos todavía tienen en su mente de que el Señor va a tomar el reino y que ellos pues van a ocupar posiciones claves dentro del reino, y están discutiendo quién va a ser el mayor todavía en medio de esa conversación. Ellos no entienden que el Señor debe morir, que debe ser clavado en la cruz. Pero ellos están oyendo que el Señor les está diciendo: yo me voy. Yo voy a irme y a preparar lugar, y yo vendré otra vez y los tomaré. Y Tomás, en una de esas intervenciones, Tomás dice: Señor, pero nosotros no sabemos para dónde tú vas. O sea, ellos están como confundidos. ¿De qué el Señor está hablando? De que se va, nos va a dejar solos. Y entonces ahí empieza una angustia en medio de sus discípulos, y el Señor, pues hablando de irse a un lugar donde ellos no pueden ir, nota que hay un desconsuelo. Hay desconsuelo, hay angustia, hay confusión, y el Señor allí en ese momento les dice: yo no los dejaré sin consuelo. Yo rogaré a mi Padre, y mi Padre les enviará otro consolador. Estaba hablando del Espíritu Santo. El verso 17 de Juan 14 dice: ese otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros. Y ahí es donde está la primera preposición que queremos explicar: con vosotros. Y más adelante está la siguiente: y estará en vosotros. Vemos que con es una cosa y en es otra cosa. Aquí dos preposiciones que nos refieren a nuestra relación con el Espíritu Santo. La primera es mora con, y esa palabra con en griego es la palabra para. Y para significa algo que está próximo o que está junto a o al lado de. Está al lado. El Espíritu Santo trabaja al lado. Y la otra preposición estará en, que la palabra griega es en, significa cuando algo está en el interior de otra cosa, está adentro. Y cuando nos referimos que el Espíritu Santo está para o está con, pues nos referimos a la operación del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo está con el hombre para convencerlo de pecado, para dirigirlo a Cristo. Porque, mis hermanos, sin la acción del Espíritu Santo sobre el no creyente, usted puede ser el hombre o la mujer más elocuente y más conocedora de la palabra del Señor, y usted no va a hacer que esa persona se convierta si el Espíritu Santo no prepara y abre su corazón y lo convence de pecado para escuchar el mensaje de salvación. Por eso es muy importante que nosotros oremos por los no creyentes. Hay que orar, hay que rogar, hay que implorar, hay que pedirle a Dios que toque el corazón. Allí es donde el Espíritu Santo va con esa persona, está al lado de esa persona, convenciéndola de pecado, preparando su corazón para que reciba el mensaje del Evangelio de Jesucristo y pueda entonces entregar su vida a Cristo. Cuando el Espíritu convence de pecado a una persona y la convence de su necesidad de recibir justicia por medio de Cristo, entonces esta persona permite por medio de su fe que Dios impute la justicia de Cristo en su vida, y de esta manera sus pecados son perdonados. Cuando esto sucede, entonces el Espíritu Santo mora en él, hace habitación en esa persona. O sea que esa persona lo que tiene que hacer primeramente es recibir a Cristo,
tomar la obra de Cristo, la redención que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario, tomarla para sí. Cuando Él toma a Jesucristo como su Salvador y Señor, entonces el Espíritu Santo entra en la persona y produce o provoca lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Hay un renacer en esa persona. Esa persona nace espiritualmente. ¿Qué pasaba antes de eso? Pues la persona era una persona natural, no tenía vida espiritual. Y para nosotros tener una relación con Dios tenemos que tener vida espiritual. Efesios capítulo 2, verso 1, Pablo nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Una persona que no tiene a Cristo espiritualmente está muerta. Pero cuando recibimos a Cristo, el Espíritu Santo que entra, ahora está en esa persona, produce vida espiritual. Y al tener vida espiritual, entonces podemos entablar una relación con Dios, porque Dios es espíritu. Y la palabra misma nos dice que Él anda buscando adoradores que le adoren en espíritu. La única manera que nosotros podemos entablar una relación con Dios es a través de nuestro espíritu. Y para eso tenemos que tener vida espiritual. Y eso es lo que el Espíritu hace cuando viene a morar en el creyente. Eso significa que mientras no nazcas en el Espíritu, no puedes adorar a Dios verdaderamente. Ahora, esta persona experimenta ahora una nueva dimensión en su entendimiento de las cosas de Dios. Las cosas antes de que eran de Dios no estaban claras. Ahora que tiene vida espiritual, ahora puede comprender muchas cosas que no podía comprender antes. Porque antes era un hombre natural. Y la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locuras y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero ahora, esta persona ahora ya no es una persona natural, ahora es un hombre espiritual. Puede discernir ahora todas las cosas. Por lo cual podemos afirmar que todo hijo de Dios, todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, todo aquel que ha recibido al Señor como su Salvador y su Señor, todo aquel que ha hecho esto, tiene el Espíritu Santo de Dios morando dentro de él. Hasta aquí nos hemos explicado bien, hermanos. Yo sé que para algunos es doctrina que ya yo me lo sé, pastor, pero se lo estoy recordando. Se lo estoy recordando. Y para los que no lo saben, pues le estamos aclarando toda esta doctrina. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos da a nosotros testimonio de que somos hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:16, dice: el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo se puede reconocer a un cristiano? Porque el Espíritu Santo mora en él. ¿Cómo yo puedo reconocer a alguien que ya no es cristiano? Porque el Espíritu Santo ya no mora en él. Cuando el Espíritu Santo ya no mora en ti, estás en problemas. Estás en problemas. El Espíritu en nuestro interior es nuestra garantía. Es como la garantía que tenemos de que somos salvos. ¿Cómo sabemos que somos salvos? Porque el Espíritu que mora en nuestro interior nos da testimonio de ello. Efesios capítulo 1, versos 13 y 14 nos dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras. Arras puede ser sinónimo de garantía, es algo que te garantiza. Es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Esa es la garantía. ¿Cuál es la garantía de que usted es salvo? Que el Espíritu Santo de Dios mora dentro de usted. Mora dentro. No está está en usted. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 6, verso 19, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Usted ahora es un templo viviente, un templo del Espíritu Santo que mora dentro de usted. El verso 20 de 1 Corintios capítulo 6 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué nos invita a este verso? Que somos templo del Espíritu Santo, entonces ¿qué hay que hacer? Pues cuidar lo que somos. Cuidar qué hacemos con este templo. ¿Dónde metemos este templo? ¿Por dónde andamos con este templo? Pablo escribió a los Corintios en 2 Corintios capítulo 3, verso 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Esa morada del Espíritu Santo en cada uno de nosotros tiene o produce algo o debe producir algo. Lo que este verso nos quiere decir es que nosotros que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ahora no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia y transforma nuestra vida, gracias a la acción de su Espíritu que mora en nosotros. Y por esta razón, ese Espíritu que mora en nosotros va transformándonos hasta poco a poco para parecernos más a Cristo. Nos va llevando a la imagen, a la estatura de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu que mora en mí y mora en usted. Nos da el poder para vivir una vida de obediencia y de sumisión a nuestro Señor. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye, esa vocecita que usted oye diciéndole, esto que hiciste estuvo mal o esto no está correcto. Ese es el Espíritu Santo que está redarguyéndole. Antes no oía nada, pero ahora sí puede escuchar esa vocecita que le dice, va por ahí, no va bien, estás mal. Que te invite a arrepentirte de tus acciones. Ese es el Espíritu Santo que nos redarguye. El Espíritu Santo nos corrige. El Espíritu Santo nos guía. Ese Espíritu que mora en nosotros es el que nos alienta y nos consuela en los momentos difíciles. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Ese es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y es el que nos lleva poco a poco a alcanzar en nosotros la imagen de Jesucristo. Hay otra relación que nosotros como creyentes que somos de Cristo podemos tener con el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, verso 8, nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí en este verso es donde encontramos la tercera preposición que hablábamos con respecto a nuestra relación con Cristo. Ya vimos con, ya vimos en. Ahora, aquí en este verso, nuestro Señor Jesús nos da otra preposición, otra relación,
y es la palabra epi, que está cuando haya venido sobre vosotros. Sobre es la palabra epi. Y epi significa algo que está, una sobreimposición o algo que está por encima o está sobre otra cosa. Ya nos imaginamos que algo que está sobre, encima de. Y nuestro Señor les está diciendo a sus discípulos que esperaran hasta que recibieran poder del Espíritu Santo para testificar. Y utiliza esta preposición epi para denotar de qué manera ahora el Espíritu Santo iba a actuar sobre los creyentes, una nueva relación con el Espíritu Santo del Señor. Ahora, esto abre nuestra mente un poco a hacer preguntas, porque ¿cómo entendemos si ya yo tengo el Espíritu Santo morando en mí? ¿Cómo es eso, Señor, de que ahora el Espíritu viene sobre mí si ya yo lo tengo adentro? ¿Cómo se va a salir y va a caer? ¿Cómo así, Señor? No lo entendemos. Yo por mi parte no trataría de explicarlo en esta hora porque es algo que ciertamente no lo sé, no lo puedo explicar. Es una acción divina. Dios sabe lo que está haciendo, aunque para nosotros no tenga ninguna lógica. Ellos se enredan con la lógica. El Señor sabrá cómo lo va a hacer. Esa es mi respuesta. Dios sabe cómo lo va a hacer. Pero en lo particular, a mí me encanta cómo lo describe el autor del libro La liberación del espíritu, que fue escrito por un escritor chino, Watchman Nee. Y él habla de esta experiencia como la liberación del espíritu. Es como el espíritu que está dentro de nosotros es liberado. Es liberado. En otras palabras, podemos decir que el espíritu fluye, el espíritu que ha fluido a mi vida, ahora fluye fuera de mi vida. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu empieza a fluir desde nuestro interior. Yo buscando un poco y ahondando un poco en el tema, encontré en el Salmo 133, que está compuesto por solamente 3 versos. Uno de los salmos más cortos de entre el libro de los Salmos. 3 versos. Y estos 3 versos nos hablan de la iglesia. Este salmo nos habla de la iglesia y nos habla de la relación, no solamente como iglesia que somos, sino de la relación del Espíritu Santo con su iglesia. Y son muy significativos estos 3 versos, porque nos refieren a la unidad de la iglesia y nos refieren a la unción del Espíritu Santo y nos refieren a cómo fluye esta unción del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Dice el Salmo 133. ¿Lo tiene? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El verso 1 nos habla de ¿qué? De la unidad de la iglesia. Y diciéndolo, parafraseándolo un poco, dice, qué lindo y qué hermoso es ver, como ustedes se ven ahora, hermanos, los hermanos juntos. Qué hermoso es que ver a los hermanos juntos y en armonía. Eso es lo que el verso nos quiere decir. Nos está hablando qué hermosa es la unidad de la iglesia. Qué hermoso es ver la iglesia unida. La palabra del Señor nos indica que el Espíritu Santo bautizó a la iglesia por primera vez a unos 120 hermanos que estaban ¿qué? Reunidos
unánimes. Estaban juntos, unánimes en el aposento alto el día de Pentecostés. El verso 1 del capítulo 2 de Hechos nos dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cuántos fueron bautizados? Los 120 que estaban juntos. Había más de 120 discípulos. La palabra del Señor más adelante en las epístolas nos habla Pablo de que testigos de la resurrección de Cristo hubieron más de 500 personas. O sea que discípulos de Jesús en ese momento eran más de 120. Pero ¿sobre quiénes cayó el Espíritu Santo? Sobre 120 que estaban juntos. El que se quedó en su casa, el que dijo, pues yo tengo otras cosas que hacer, no estaba junto. No cayó el Espíritu Santo sobre esa persona. La unción del Espíritu Santo desciende sobre una iglesia unida. ¿Cuántos dicen amén? El verso 2 nos hace cambiar, el verso 2 del Salmo 133, nos hace cambiar la hermosura de los hermanos en unidad, nos hace un giro a la unción del Espíritu Santo en el verso 2. Y nos dice que la unidad de la iglesia es como el buen óleo. El buen óleo, ¿qué es óleo? Aceite. El óleo es aceite. Es aceite. Dice, esa unidad es como el buen óleo. Y cuando el Salmo nos habla del buen óleo, nos está hablando del Espíritu Santo. Y hay una relación entre la unidad de la iglesia y el buen óleo que es el Espíritu Santo, que desciende, dice, por la cabeza ¿de quién? De Aarón. ¿Y Aarón a quién representa? Al sacerdote. Y Dios nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Usted es un sacerdote de Dios. Usted es un sacerdote de Dios. La iglesia es el sacerdote, somos los sacerdotes del Señor. Y el Espíritu Santo, lo que nos está dando esta imagen es que el buen óleo, que es el Espíritu Santo, desciende sobre la iglesia que está unida. Y desciende y es derramado y baja. Y el verso 2 nos da pie al verso 3. Porque el verso 2 nos habla de un aceite que es el Espíritu Santo que va descendiendo y va fluyendo y cubriendo toda la cabeza y va cubriendo todo el cuerpo del sacerdote hasta llegar hasta el borde de sus vestiduras. Y el verso 3 nos dice que la unidad de la iglesia, nos dice que la unción del Espíritu Santo es como el rocío de Hermón. Y ahí vamos a dar un poquito de referencia geográfica. Hermón es un monte que está cubierto de nieve. Hermón es parte de una cordillera, la cordillera de Hermón, en donde nace un río. Todo ese rocío sobre la cordillera baja y forma un río, el río Jordán. Y ese río va bajando hacia el sur, hacia las laderas de Sión. Todo ese rocío de ese monte, toda esa nieve que pudiera derretirse, forma el río Jordán. Y aquí el énfasis es la manera en que este río o este rocío fluye. Y esa es la palabra clave, fluye. ¿Fluye qué es? Corre. La unción del Espíritu Santo fluye a través de nuestra vida. Y a mí me encantó una alegoría que encontré pues estudiando este salmo. Y encontré una alegoría entre el río Jordán y el mar de Tiberias o el mar de Galilea. ¿Sabe? El río Jordán llega y alimenta un gran lago de agua dulce llamado el mar de Galilea. Y es un mar de agua dulce.
Es la principal fuente de agua dulce de Israel. Y como nosotros vemos en los evangelios, se menciona mucho este mar, porque allí fue donde se desataban tormentas también. En un mar inmenso se desató una tormenta una vez que el Señor y sus discípulos iban en la barca. Este mar es un mar lleno de peces, que es pues la fuente de empresas pesqueras de ese tiempo. Recordemos que por lo menos 5 de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo eran pescadores de ese mar. Eran pescadores. Pedro, su hermano, eran pescadores en esta industria en el mar de Galilea. ¿Y qué alimentaba este mar con agua? El río Jordán, que viene desde el monte Hermón. Lo alimentaba. El río entra al lago y le da vida. Más adelante, más al sur, hay otro gran mar, el Mar Muerto. Y es un mar que, a diferencia del mar de Galilea, el Mar Muerto no tiene vida. No hay peces en ese mar. No hay vida en ese mar. Es la palabra misma, como lo define, es un mar muerto. No hay vida. Y la alegoría que encontré es de que el río Jordán alimenta ambos lagos, y a uno le da vida, pero al otro pues no tiene vida, tiene muerte. Y el que no tiene vida porque el río entra en él, pero no sale. Las aguas están estancadas. No hay una fluidez del río. El río termina allí. Nos indica, a diferencia del río Jordán, en donde el lago, a diferencia del mar de Galilea, el río Jordán entra, da vida y sigue fluyendo. Sale del Jordán, sale del mar de Galilea, sigue fluyendo, y por esta razón el mar de Galilea sí tiene vida. Sí tiene vida y es muy productivo. Así es la morada del Espíritu. Así actúa el Espíritu en nuestra vida. Nosotros, la morada del Espíritu en nosotros es el fluir del Espíritu hacia dentro de nosotros. Y cuando somos bautizados en el Espíritu, es el fluir de ese Espíritu hacia el exterior. Nos desbordamos en el Espíritu. Hay un desbordamiento del Espíritu. El Espíritu fluye hacia el exterior. Y es necesario para el cumplimiento de la misión de la iglesia que este fluir hacia afuera se dé. Porque el Señor dice: y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios. Esta es la razón por la cual todo predicador presenta el mensaje del Evangelio de Cristo. Presenta el mensaje del Evangelio de Cristo porque es un fluir de la unción o la llenura del Espíritu Santo de Dios en su vida, y eso tiene que desbordarse hacia otras personas. Es un recibir de lo que el Señor nos ha llenado y poder volcarlo hacia otras personas. Todo predicador que presenta el Evangelio de Cristo presenta el ministerio de la iglesia de Cristo. El Señor dijo: me seréis testigos a la iglesia. Porque hay un enlace entre el Evangelio de Cristo y la iglesia de Cristo. Hay un enlace entre Cristo y su iglesia. Son inseparables. Por lo tanto, los dones del Espíritu Santo también son manifestaciones de ese fluir del Espíritu Santo a través de nosotros, para beneficio propio, para beneficio de otros. La llenura del Espíritu Santo tiene un propósito, y es de bendecir a otros,
bendecir a otros, poder tener la capacidad de poder testificar a otras personas, poder tener estas capacidades especiales de manifestaciones de dones para beneficio de la iglesia y de otras personas. Es un fluir de adentro hacia afuera. Nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 7 versos 38 y 39 dijo lo siguiente, para aclarar más el concepto. El Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el siguiente versículo dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Eso se está anticipando a lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder con los creyentes? De nuestro interior correrán ríos, de nuestro interior correrán ríos de agua vida, el río del Espíritu Santo que está llenándonos debe desbordarse hacia afuera. Por lo que es necesario que el Espíritu Santo que mora en nosotros, por la acción del bautismo del Espíritu Santo, sea liberado. ¿Cómo lo hace el Señor? No lo sé, pero hay una liberación para desarrollar en cada uno de nosotros una vida ministerial fructífera y efectiva. Es un desborde. Es un desborde, es un río que no se puede detener. Yo me acuerdo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo y lo he compartido. Y lo que quiero compartir y recordar en esta mañana es que cuando yo lo recibí, no sabía ni qué era lo que estaba recibiendo. No sabía lo que me estaba sucediendo. Me explicaron en el camino. Y yo empecé a hablar en lenguas. Durante todo el culto se había acabado. Cuando el culto se acabó fue cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo. Unos hermanos que nos quedamos al final, mi hermano me explicó: mira, lo voy a bautizar. Yo, bueno, vamos a orar. Es más, no estaban orando por mí, estaban orando por mi hermana, que ella sí quería recibirlo. Yo no sabía de qué se trataba, no me interesaba mucho, pero recibí el bautismo del Espíritu Santo y empecé a hablar en lenguas. Yo no sabía lo que yo estaba diciendo. Y hablé en lenguas ahí. No paré de hablar en lenguas. Ya iban a cerrar la iglesia. Me llevaron a la parada de buses. Yo hablé en lenguas de la iglesia a la parada. Hablé en lenguas en la parada. Me subieron al bus, me sentaron en el bus y hablé lenguas en el bus. Me bajaron del bus, me llevaron a mi casa y hablé lenguas de la parada del bus a mi casa. Llegué a mi casa, me acosté en la cama y yo seguía hablando en lenguas. Y en un momento yo que mentalmente le dije: Señor, ya es suficiente. Basta, Señor. Yo me dormí hablando en lenguas. No podía detener ese río. No lo podía detener. Y de eso se trata, que es necesario que nosotros recibamos la llenura del Espíritu Santo y que nuestro ministerio como iglesia sea conocido por muchos y muchos sean bendecidos por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas y por la predicación del mensaje del Evangelio de salvación por Cristo Jesús. Y es allí la razón por la cual Pablo hace la pregunta a estos discípulos: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Esa es la pregunta que Pablo le hace a estos discípulos. ¿Qué habrá originado la pregunta de Pablo? Quizás, y pues es especulación mía, quizás en la conversación Pablo se dio cuenta: a esta gente como que le falta algo. Esta gente como que me están diciendo cosas raras. Esta gente como que le falta gozo, le falta pasión, le falta amor.
Pablo notó que en estos discípulos algo le faltaba. Algo ocurría en estos discípulos que no era lo que Pablo pues consideraba debía ser. Ellos contestaron a la pregunta de Pablo: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Nosotros no hemos oído que hay Espíritu Santo. Ahí es donde Pablo entonces le pregunta: ¿y en qué fuiste bautizados? Porque cuando uno lo bautiza, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué fueron bautizados ustedes? Y ellos dicen y contestan: en el bautismo de Juan. Y ahí es donde, pues, para mi concepto, estos discípulos eran discípulos de Juan. Ellos habían escuchado la predicación de Juan el Bautista. Y recordemos que cuando Juan el Bautista es decapitado, nuestro Señor Jesucristo aún no había ido a la cruz. Así que estos discípulos tenían un evangelio incompleto. Estaban igual que Apolos, como predicamos el domingo pasado, incompleto el mensaje del evangelio. Así que Pablo pues les aclara. Pablo les dice, pues la predicación de Juan el Bautista pues es una invitación al arrepentimiento, a creer en la venida del Mesías, y este es Jesucristo, que también ellos debieron haber escuchado en la predicación de Juan, que Juan dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que Pablo, pues, ¿qué hace? Lo mismo que Aquila y Priscila hicieron con Apolos. Les da lo que le hace falta. Les aclara cómo es el evangelio. Les complementa lo que ellos han escuchado. Así que Pablo los bautiza en el nombre de Jesús. Y al imponer sus manos, y esto me corrobora la pregunta que hizo Pablo al principio, cuando Pablo impone las manos sobre ellos, el Espíritu Santo viene sobre ellos, hablan en otras lenguas y dice la palabra que profetizaban. Para concluir, yo quiero que tú te imagines por un momento lo siguiente. Imagínate que Pablo se encuentra contigo en este tiempo. Se encuentra contigo en la calle y empiezan a conversar. ¿Crees que él te llegaría a preguntar: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando te hiciste creyente? ¿Crees que Pablo llegaría a preguntarte una pregunta así? ¿Crees que Pablo encontraría razones suficientes para hacerte esa pregunta? Y lo digo porque hay preguntas que al final nosotros podemos generar de este mensaje. ¿Hay en ti pasión? ¿Hay en ti celo por las cosas de Dios? ¿Desde cuándo tú no hablas en lenguas? ¿O has hablado en lenguas alguna vez? ¿Todavía queda en ti algo de pasión por servir a Dios como Él lo solicita? ¿Hay amor ardiente por las almas en ti? ¿Hay un amor por predicar el evangelio? ¿Hay un deseo vehemente en ti por discipular a otras personas? ¿Por llevar a otros al conocimiento de Cristo? ¿Crees que Pablo, al conversar contigo, hubiera podido discernir que te faltaba algo o que te falta algo? Qué maravillosa es la presencia de su Espíritu fluyendo a través de cada uno de nosotros. ¿Ya conoces nuestro canal ODGTV?
Accesa ya al link en la bio de Instagram y mantente en contacto con una palabra de gozo y alegría para tu vida. No te pierdas este viernes a las 7:30 de la noche y el domingo a las 10 de la mañana. Estaremos en vivo. Que Dios te bendiga. Mi casa es tu casa.